¿Y si te dijera que en solo un año, los coches dejaron de ser simplemente grandes y empezaron a volverse realmente rápidos? Imagina esto, 1960. Por fuera, todo parecía igual. Coches largos, pesados, llenos de cromo, diseñados para impresionar en cada esquina. Pero por dentro, algo ya no era lo mismo. Porque mientras en 1959 la velocidad todavía era una sorpresa, en 1960 empezaba a ser una intención. Las marcas ya no solo querían coches bonitos, querían coches capaces, más potencia, mejor respuesta, y en algunos casos, rendimiento que ya empezaba a acercarse a algo mucho más serio. Así que en este video vas a descubrir los coches más rápidos de 1960. Y te aseguro algo, algunos de ellos ya no solo sorprendían, empezaban a dominar. 1960, Chevrolet Impala. Si en 1959 el Impala sorprendía por lo que escondía, en 1960 ya empezaba a entender exactamente qué quería hacer. Imagina la escena. Mismo tipo de coche, mismo tamaño, misma presencia en la calle. La gente aún lo veía como un coche familiar. Algo para pasear, no para acelerar. Pero Chevrolet ya había dado el primer paso. Y ahora lo estaba refinando. El 348 Tri-Power seguía aquí. 3 carburadores, una configuración que ya no era solo un experimento interesante. Era una declaración. Más aire, más combustible, más intención. Alrededor de 315 caballos. Conversiones que podían empujar aún más dependiendo del ajuste. Pero aquí está la diferencia clave con el año anterior. Este coche ya no se siente como una sorpresa, se siente como una evolución. Porque Chevrolet empezó a entender que había algo importante en juego. El público estaba cambiando. La idea de coche grande pero capaz empezaba a ganar fuerza. Y modelos como este Impala eran parte de esa transición. Ya no era solo un coche bonito que resultaba ser rápido. Era un coche que empezaba a construirse con eso en mente. Y eso se nota. En pruebas de la época, el Impala con esta configuración podía moverse de 0 a 100 km por hora en alrededor de 8 segundos, colocándose en una zona donde ya no estás hablando de sorpresa. Estás hablando de rendimiento real. Y eso, en un coche de este tamaño, empezaba a llamar la atención. Hay un detalle interesante. 1960 fue uno de los años donde Chevrolet empezó a consolidar esa identidad dual. Coches accesibles, pero con versiones que realmente podían competir en línea recta. Y el Impala fue una de las piezas clave. No era el más radical, pero sí uno de los más representativos. Cuando miras su valor actual, eso también se refleja. Un Chevrolet Impala 1960 con motor 348. Tri-Power puede moverse entre los $40,000 y los $85,000, con ejemplares bien conservados alcanzando cifras más altas. 1960 Dodge Dart Phoenix D-500. Este coche no era el primero en el que pensarías. Y ahí es donde empieza la historia. Porque el Dart no tenía el reconocimiento de Chevrolet, ni la imagen de Pontiac, ni el peso de Chrysler. Pero Dodge, en ese momento, estaba haciendo algo interesante. Estaba afinando, tomando coches grandes y dándoles una intención más clara, más directa, más mecánica. Y el paquete de 500 era exactamente eso. No era solo un nombre, era una mejora real. Un conjunto pensado para que el coche se comportara de otra forma. Más preciso, más despierto, más dispuesto a responder cuando lo exigías. Y eso lo separa inmediatamente del resto. Porque aquí no hablamos de un coche que sorprende por accidente. Hablamos de un coche que fue ajustado para rendir mejor. Bajo el capó, el V8 361 con especificación de -500 elevaba todo el conjunto. Mejor alimentación, mejor respuesta, entregando alrededor de 310 caballos. Y eso se traducía en algo muy claro. Este coche no necesitaba demostrarlo con ruido, pero cuando aceleraba, lo hacía con decisión. En pruebas de la época podía colocarse en torno a los 8 segundos en el 0, a 100 km por hora. Una cifra que lo metía directamente en la conversación con modelos más reconocidos. Y eso es lo que lo hace interesante, porque no tenía la fama, pero tenía el rendimiento. Hay un detalle clave. Dodge estaba empezando a construir una identidad que años después se volvería mucho más evidente. Coches menos refinados que un Cadillac, menos elegantes que un Buick, pero más enfocados, más mecánicos. Y este Dart es parte de ese camino. Cuando miras su valor actual, eso también se refleja. Un Dodge Dart Phoenix
D500 de 1960 puede moverse entre los $30,000 y los $70,000, dependiendo del estado y originalidad. No es el más famoso, no es el más recordado, pero probablemente es uno de los más honestos. 1960 Pontiac Bonneville. Este coche ya no intentaba disimular tanto. Y eso se nota desde el primer momento, porque el Bonneville tenía algo que lo separaba del resto. No solo presencia, no solo tamaño, tenía intención. Pontiac en esa época ya estaba construyendo una identidad muy clara dentro del mercado americano. Coches grandes, sí, pero con un enfoque más activo, más emocional, más cercano a la idea de rendimiento real. Y este modelo lo deja claro. A simple vista sigue siendo un coche de 1960. Largo, llamativo, con ese diseño que ocupa toda la carretera. Pero hay algo en su postura que se siente diferente, más firme, más decidido, como si no estuviera ahí solo para verse bien. Y cuando entras en lo que realmente importa, eso se confirma. Bajo el capó, el 389 V8 con sistema Tri-Power entregaba alrededor de 315 caballos. 3 carburadores trabajando juntos. No para suavidad, sino para respuesta. Para que el coche reaccionara cuando lo pedías. Y eso cambia completamente la experiencia. Porque aquí ya no hay esa sensación de peso que se mueve. Hay reacción. Hay intención. Y eso, en un coche de este tamaño, empieza a ser algo serio. En cifras podía colocarse en torno a los 7,5 a 8 segundos, en el 0 a 100 km por hora, entrando directamente en el grupo de los más rápidos del año. Y eso lo posiciona muy fuerte dentro de esta lista, porque este coche no depende del contraste extremo, depende de lo que realmente hace. Hay un detalle importante. Pontiac estaba empezando a acercarse peligrosamente a un territorio que años después dominaría por completo. Coches grandes, pero con carácter deportivo. Y este Bonneville es una de las primeras señales claras de eso. Cuando miras su valor actual, eso también tiene peso. Un Pontiac Bonneville 1960 con configuración Tri-Power puede moverse entre los $40,000 y los $90,000, con ejemplares bien conservados alcanzando cifras mayores. Y ahora quiero saber algo. De los que llevamos hasta ahora, ¿te quedas con este Bonneville más directo y agresivo? ¿O prefieres los que esconden su rendimiento como el Impala? Te leo en los comentarios. 1960. Chrysler 300F. Este coche no entra en la lista para sorprender, entra para poner orden. Porque si hasta ahora hemos visto coches que terminaban siendo rápidos, este fue diseñado para hacerlo desde el inicio. Sin excusas, sin doble interpretación. El 300F no era un modelo más dentro de Chrysler. Formaba parte de la Letter Series, una línea que ya venía construyendo reputación como algunos de los coches más rápidos del mundo en su momento. Y en 1960, eso ya era algo serio. A simple vista sigue siendo grande, elegante, con presencia, pero hay algo distinto en su diseño. Menos exceso, más intención, más enfoque. Como si todo estuviera pensado para acompañar lo que realmente importaba. Y cuando llegas al motor, todo encaja. Bajo el capó, el 413 V8, en su versión más potente, entregaba hasta 375 caballos. Una cifra que en ese momento ya no era solo respetable, era dominante. Pero lo más interesante no es solo el número, es lo que hacía con él, porque este coche no necesitaba parecer rápido. Lo era. En pruebas de la época, el 300F podía colocarse en torno a los 7 segundos en el 0 a 100 km por hora, e incluso menos en condiciones ideales. Y eso lo ponía en una categoría completamente distinta, no solo dentro de los coches grandes, sino en general. Y ahí está el punto clave, porque este coche rompe completamente el patrón del video. Mientras otros juegan con el contraste entre apariencia y realidad, este simplemente elimina esa barrera. No hay sorpresa. Hay confirmación. Hay un detalle importante. Chrysler no estaba intentando vender este coche como un deportivo puro, pero en la práctica, era lo más cercano que había en ese momento dentro de este tipo de vehículos. Y eso lo convirtió en una referencia. Cuando miras su valor actual, eso también se refleja. Un Chrysler 300F de 1960 puede moverse entre los $70,000 y los $150,000, con ejemplares excepcionales superando esas cifras. 1960 Oldsmobile Super 88. Este coche no buscaba protagonismo, pero siempre estaba ahí, porque el Super 88 no era el más llamativo, no era el más agresivo, no era el más comentado,
Pero cuando empezabas a comparar, aparecía una y otra vez. Oldsmobile en ese momento ya tenía muy claro su papel. No necesitaba exagerar como otras marcas. No necesitaba destacar por un solo elemento. Quería hacer coches que funcionaran bien en todo. Y este es un ejemplo perfecto. A simple vista encaja completamente en el lenguaje de 1960. Grande, equilibrado, con una presencia limpia, sin excesos innecesarios. Pero hay algo en él que se siente más sólido, más coherente, como si todo estuviera mejor resuelto. Y eso se confirma cuando miras lo que lleva. Bajo el capó, el V8394 entregaba alrededor de 315 caballos, una cifra fuerte, pero más importante aún, bien aprovechada. Este coche no dependía de un pico de potencia, dependía de cómo todo trabajaba en conjunto. Motor, transmisión, peso, todo estaba alineado, y eso se traducía en algo muy claro: consistencia. En pruebas de la época, el Super 88 podía colocarse en torno a los 7,5 a 8 segundos en el 0 a 100 km por hora, manteniéndose en el mismo nivel que coches más agresivos en apariencia. Y ahí está lo interesante, porque este coche no genera expectativa, pero tampoco decepciona. Simplemente cumple, y lo hace bien. Hay un detalle clave. Oldsmobile fue una de las marcas que mejor entendió cómo construir coches equilibrados en esta etapa. No eran los más extremos, pero rara vez quedaban atrás, y eso construyó una reputación muy fuerte. Cuando miras su valor actual, eso también se refleja. Un Oldsmobile Super 88 de 1960 puede moverse entre los $30,000 y los $70,000, dependiendo del estado y originalidad. No es el más emocionante, no es el más radical, pero probablemente es uno de los más confiables dentro de esta lista. 1960 Plymouth Fury. Este coche sí parecía rápido, pero aún así, no recibía el crédito que merecía, porque el Fury tenía algo distinto. No era solo otro coche grande con motor V8. Tenía una postura más agresiva, un diseño más tenso, como si estuviera intentando separarse del resto. Y lo conseguía. Esas líneas más marcadas, ese frontal más expresivo, todo en él transmitía una intención más clara. No parecía un coche pasivo, parecía preparado. Pero aquí viene lo interesante. A pesar de esa imagen, mucha gente no lo colocaba en el mismo nivel que otros modelos más famosos. Y eso crea un contraste curioso. Porque cuando entras en lo que realmente importa, este coche responde. Bajo el capó, el V8 361 podía entregar alrededor de 305 caballos. Y en versiones más serias, el 383 llegaba hasta unos 330 caballos. Cifras que ya lo colocaban en una posición muy competitiva. Pero más allá del número, lo importante es cómo se sentía. Este coche no se arrastraba, no dudaba, reaccionaba. Y eso se traducía directamente en rendimiento. En pruebas de la época, podía colocarse en torno a los 7,5 segundos en el 0 a 100 km por hora, entrando sin problema en el grupo de los más rápidos del año. Y ahí está el punto clave, porque este coche sí tenía la apariencia y también tenía el rendimiento, pero aún así, quedaba por detrás en reconocimiento. Hay un detalle importante. Plymouth estaba empezando a construir una identidad más agresiva dentro del grupo Chrysler. Y modelos como este Fury fueron parte de esa evolución. No eran los más refinados, pero sí eran directos. Y eso, con el tiempo, ganó valor. Cuando miras su valor actual, eso también se refleja. Un Plymouth Fury de 1960 puede moverse entre los $30,000 y los $65,000, dependiendo del motor y estado. Y ahora quiero saber algo. ¿Te quedas con este tipo de coche más agresivo y directo? ¿O prefieres los que sorprenden sin parecerlo? Te leo en los comentarios. 1960 Buick Invicta. Este coche no parecía rápido, y ese era justamente su punto fuerte. Porque el Invicta jugaba en otra liga mental. No intentaba convencerte, no intentaba demostrar nada. Simplemente estaba ahí, elegante, limpio, casi silencioso en su presencia. Y por eso mismo, engañaba. Buick en esos años tenía una filosofía muy clara. Coches refinados, bien construidos, pensados para sentirse sólidos en cualquier situación. No buscaban ser los más agresivos, buscaban ser completos. Y el Invicta representa eso perfectamente. A simple vista es uno de los coches más equilibrados del año. Proporciones largas, sí,
pero bien resueltas. Líneas suaves, sin exceso, sin necesidad de destacar a gritos. Todo en él transmite calma, pero esa calma no significa debilidad. Bajo el capó, el V8401 Nailhead entregaba alrededor de 325 caballos, una cifra fuerte. Pero lo interesante aquí es otra cosa, cómo lo utiliza. Este coche no necesita parecer rápido para moverse bien. No depende de una reacción brusca, ni de una entrega dramática. Depende de consistencia. Y eso se traduce en algo muy claro cuando lo comparas. En pruebas de la época podía colocarse en torno a los 7,5 a 8 segundos en el 0 a 100 km por hora, manteniéndose en la misma zona que coches con una imagen mucho más agresiva. Y ahí está el contraste. Porque este coche no construye expectativa, la rompe. Nadie lo ve y piensa, esto es rápido. Pero cuando lo analizas, lo es. Hay un detalle interesante. Buick fue una de las marcas que mejor entendió cómo ofrecer rendimiento sin cambiar la personalidad del coche. No necesitaba transformarlo en algo deportivo. Solo necesitaba asegurarse de que nunca se quedara atrás. Y el Invicta es exactamente eso. Cuando miras su valor actual, eso también se refleja. Un Buick Invicta de 1960 puede moverse entre los $25,000 y los $60,000, dependiendo del estado y originalidad. 1960 Ford Galaxy Starliner. Este coche sí parecía diferente, y no solo por cómo se movía, porque el Starliner no era un Galaxy cualquiera. Ford hizo algo muy específico aquí. Bajó la línea del techo, alargó la silueta, y creó una de las formas más limpias y aerodinámicas de la época. Y eso cambia todo desde el primer vistazo. No se ve pesado, no se ve torpe, se ve rápido, incluso estando parado. Y eso en 1960 no era común en coches de este tamaño. Pero lo interesante es que esa apariencia no era solo estética. Bajo el capó, el V8-352 podía entregar alrededor de 300 caballos, y en configuraciones más altas, el 360 llegaba hasta unos 360 caballos, cifras que ya lo colocaban en una posición muy seria. Pero aquí el punto clave es otro. Este coche estaba pensado para cortar el aire mejor, para moverse de forma más eficiente a velocidad, y eso lo hacía especialmente fuerte en carretera abierta. De hecho, el Starliner fue utilizado en NASCAR precisamente por su ventaja aerodinámica frente a otros modelos más cuadrados. Y eso lo coloca en un lugar único dentro de esta lista. Porque aquí no hablamos solo de potencia, hablamos de diseño funcional. En pruebas de la época, podía colocarse en torno a los 7 segundos en el 0 a 100 km por hora, en sus configuraciones más potentes, entrando directamente en el grupo más rápido del año. Y eso ya no es casualidad, es intención. Hay un detalle importante. Ford no solo estaba construyendo coches grandes, estaba empezando a pensar en cómo hacerlos más eficientes a velocidad. Y el Starliner es una de las primeras pruebas claras de eso. No es solo bonito, es inteligente. Cuando miras su valor actual, eso también se refleja. Un Ford Galaxy Starliner de 1960 puede moverse entre los $40,000 y los $90,000, dependiendo del motor y estado. 1960. Mercury Park Lane, este coche no parecía estar en esta pelea. Y sin embargo, nunca se quedaba atrás, porque el Park Lane jugaba en un terreno muy específico. No era el más deportivo, no era el más agresivo, pero tampoco era un coche que se conformara con solo lujo. Mercury, en ese momento, estaba en medio de todo. Más refinado que Ford, menos extremo que Lincoln. Y eso le daba una libertad interesante. Hacer coches completos. Y este es uno de ellos. A simple vista, transmite exactamente lo que esperas. Grande, elegante, con una presencia tranquila. Ese tipo de coche que parece hecho para viajar, no para acelerar. Y ahí es donde está el error. Porque bajo el capó, el V8-430 entregaba alrededor de 310 caballos, una cifra sólida. Pero lo más interesante es el conjunto. Este coche no se apoya en una sola cosa. Todo está alineado para que funcione bien en cualquier situación. Motor, peso, transmisión. Y eso se nota cuando lo comparas. En pruebas de la época podía colocarse en torno a los 8 segundos en el 0 a 100 km por hora, manteniéndose cerca de coches que, en teoría, estaban más enfocados al rendimiento. Y eso cambia completamente la percepción. Porque este no es un coche que sorprenda de forma inmediata, sorprende cuando empiezas a medirlo.
Hay un detalle importante. Mercury nunca fue la marca que más ruido hacía, pero constantemente producía coches que rendían mejor de lo que la gente esperaba. Y este Park Lane es uno de los mejores ejemplos. No destaca en titulares, pero cuando lo analizas, está ahí. Cuando miras su valor actual, eso también se refleja. Un Mercury Park Lane de 1960 puede moverse entre los $25,000 y los $55,000, dependiendo del estado y originalidad. No es el más recordado, no es el más buscado, pero probablemente es uno de los más consistentes. 1960 Cadillac Series 62. Este coche no debería estar aquí. Y aún así, termina encajando perfectamente. Porque cuando piensas en un Cadillac de 1960, lo último que imaginas es velocidad. Piensas en tamaño, en lujo, en presencia, en un coche hecho para impresionar sin moverse demasiado. Y eso es exactamente lo que parece. Pero solo parece. Porque Cadillac nunca permitió que sus coches fueran lentos. Bajo el capó, el V8-390 entregaba alrededor de 325 caballos. Una cifra fuerte, especialmente considerando el tamaño y el enfoque del coche. Pero lo interesante no es solo el número, es el contexto. Este motor no estaba en un coche ligero, ni en algo diseñado para rendimiento. Estaba aquí, en uno de los coches más grandes y pesados del año. Y aún así, respondía. En pruebas de la época, el Series 62 podía colocarse en torno a los 8,5 a 9 segundos, en el 0 a 100 km por hora. Una cifra que, dentro de su categoría, ya no es solo aceptable, es sorprendente. Y ahí está el punto. Porque este coche no intenta competir, pero tampoco se queda atrás. Hay un detalle importante. Cadillac entendía algo que muchas otras marcas todavía estaban descubriendo. El lujo no debía limitar la capacidad del coche. No necesitaban hacerlo deportivo, pero tampoco iban a permitir que fuera torpe. Y eso crea un equilibrio muy particular, porque este coche no transmite velocidad, pero tampoco transmite lentitud. Y esa zona intermedia es donde sorprende. Cuando miras su valor actual, eso también se refleja. Un Cadillac Series 62 de 1960 puede moverse entre los $40,000 y los $90,000, con ejemplares bien conservados alcanzando cifras mayores. Y cuando miras todos estos coches juntos, empieza a quedar claro algo importante. 1960 no fue un año de ruptura, fue un año de intención. Porque aquí ya no estamos viendo coches que resultan ser rápidos por accidente. Estamos viendo coches que empiezan a construirse con eso en mente. Y ahora quiero saber algo. De todos los que viste en este video, ¿cuál te parece el más impresionante de verdad? No el más bonito, no el más famoso, el que realmente te hizo pensar. Esto ya es otra cosa. Te leo en los comentarios. Y si quieres ver dónde empezó todo esto, tienes que ver este video. Sobre los coches más rápidos de 1959. Porque ahí es donde la sorpresa empezó. Y cuando lo compares con este, vas a entender perfectamente la evolución. Nos vemos allí